ya hay un daño severo o crónico en Así en es. el riñón y necesito recibir hemodiálisis. Es un Ujú. tema de impacto para la familia, la economía. ¿A qué panorama se enfrenta el paciente? La terapia de hemodiálisis bien llevada, aunque a veces sea una situación de urgencia o emergencia, puede salvar la vida de un paciente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su espacio Conversando desde la Vene. Mi nombre es Alma Cárdenas y como siempre es un gusto que nos acompañen en este espacio que es para ustedes y de ustedes. Les llevamos hasta donde se conecten redes sociales, teléfono, tablet, computadora, información de valor para el cuidado de su salud y su bienestar. El día de hoy estoy muy contenta porque nos acompaña el doctor Guillermo Ulises Barrón Acosta. Él es especialista en nefrología, egresado del Centro Médico de Especialidades de la ciudad de Monterrey, al cual pues le quiero dar la bienvenida y agradecer porque nos acompañe y nos comparta su conocimiento en la especialidad de nefrología. Doctor, muchas gracias por Muchas acompañarnos. gracias por la invitación, Alma, y aquí estamos a la orden. Doctor, pues en este espacio lo que queremos es que el Ujú. público sepa sobre ciertos padecimientos o especialidades, en este caso con usted, sobre la Sí, nefrología, para que tenga información fidedigna y de manos de especialistas, porque de acuerdo. en el ámbito en el que nos desenvolvemos el día de hoy, tenemos muchos espacios de información, pero no Ujú. toda la información que Es correcto. tenemos es real, Así es. ¿verdad? Y es Ujú. acertada. Entonces, Exactamente. platíquenos un poquito primero de qué va la nefrología. La rama de la nefrología viene siendo una subespecialidad de la medicina interna en la que se encarga de la función renal. Nosotros vemos el funcionamiento en sí de los riñones, de la forma renal, de parte del abordaje del aparato urinario, lo que son los ureteros, algo relacionado a la vejiga, no desde el punto de vista quirúrgico, sí, que eso se aborda en otra especialidad, Ujú. pero sí en sí de la cuestión del funcionamiento de ese sistema genitourinario, con un enfoque muy, muy directo y muy específico a los riñones, ¿sí? Ok. En especial al funcionamiento, a la forma, al tamaño, en algunas ocasiones del riñón, y sobre todo a esas enfermedades que van a afectar a veces directamente o indirectamente el funcionamiento renal y que le pueden propiciar a una persona o a un paciente pues lo que nosotros llamamos disfunción o insuficiencia renal, ¿sí? Ok. En ese aspecto pues es más que nada lo que abarca nuestra especialidad como tal. Es un área médica con sí algunos procedimientos quirúrgicos, pero más enfocada en la atención clínica de los padecimientos renales como tal, es lo Ok. que sucede. Y Ujú, aterrizado ujú, a una serie de síntomas o de ujú, enfermedades ya puntualmente, ¿qué necesito yo tener como síntoma o en qué ujú. momento es que voy a tocar la puerta de un consultorio de nefrología? Normalmente, y muchos de los envíos que nos llegan a nosotros o que un paciente decide venir a nosotros o al hospital a una atención, un dato a veces muy frecuente es el edema o la hinchazón de las piernas. Un paciente de Ok. repente está en casa, valora o se siente que está algo hinchado, ¿sí? Y tiende a veces a ser el signo o síntoma un poquito más característico por el cual decide que nosotros tenemos que verlo. A veces llegan a requerir una atención primaria, donde los ve un médico general, Ujú. explora parte de ese problema. El médico general incluso a veces hace la pregunta, bueno, ¿tienes problemas urinarios? Y ahí sería el segundo dato característico, sus aspectos o características de la orina, que son los que nos hacen venir con nosotros. Pero muchas veces es el edema, la hinchazón de las extremidades, aunque puede tener muchas causas o diferentes causas el edema. Bueno, es un punto de valoración de nosotros inicial en que el Ujú. paciente decide venir con nosotros a la hora de ver ese aspecto clínico de sus extremidades. Bueno, porque yo estaba normal, Ujú. me hincho, bueno, no se me quita. Normalmente es un edema o hinchazón de las dos piernas, Ujú. donde a veces sí lo llega a ver de forma que en los tobillos, hasta la pantorrilla, la rodilla, y en algunas situaciones nos han llegado pacientes
con edemas generalizados o hinchazones muy, muy importantes, que viene siendo el pivote principal por el cual un paciente tiende a preocuparse y decidir la atención, en este caso del nefrólogo, o pedir a la consulta de nefrología para que nosotros evaluemos principalmente la función renal. Bueno, ¿qué está pasando? Claro. ¿Es un asunto del órgano? ¿Es un asunto de obstrucción de alguna otra entidad que puede estarlo desarrollando? Pero consideraré yo que ese es el primer punto en específico por el cual deciden venir con nosotros. El edema. De hecho, bueno, contesta parcialmente una pregunta que iba a hacer ahorita, que era, bueno, generalmente creo que se deriva de otra atención médica, de otro padecimiento. Entonces, esos padecimientos primarios, ¿cuáles serían? ¿Se enfrenta a pacientes que tienen qué tipo de afecciones? Normalmente va asociado, como muchas otras especialidades, a problemas de diabetes, problemas de hipertensión. Paciente que durante el interrogatorio nosotros le pregunta a un médico de atención primaria, bueno, ¿usted es diabética, es hipertensa? Sí, y esas vendrían siendo los dos principales motivos de enfermedades que pueden generar ese edema y que le hacen venir al paciente o recibir primero una atención inicial y que luego el médico de primer contacto nos haga la referencia a nosotros. Pero normalmente es la diabetes, la hipertensión. Y me atrevería a comentar que también los problemas cardíacos o de insuficiencia cardíaca o problemas cardiovasculares son también los motivos de atención que nos envía el médico y que nosotros tenemos que estarlos evaluando en este punto. Ok, entonces entiendo que bien, ya descubrimos que puede ser una primera llegada de paciente porque tú observes y digas, oye, pues traigo este edema y quiero ver si está funcionando bien mi riñón, o porque me refirieron, que es lo más general o lo más común, que me refirió mi médico de primer contacto y entonces necesitamos revisar. Ahora, ya que llegan con usted y sí hay una afección renal, ¿qué panoramas, diversos panoramas existen cuando ya descubrimos que efectivamente hay un daño ahí en el riñón? Así es. En el escenario moderado, si lo llamamos así, de aquel paciente que llega por un edema primariamente, sí podemos esperar quizá un panorama un poquito inexpresivo, de que puede ocurrir alguna situación o que la enfermedad renal ya está algo avanzada. Y que pudiéramos nosotros hablarle o comentarle al paciente de que a lo mejor ya el tratamiento ya no es solo médico, ya existió una afección del órgano, lo evaluamos, le pedimos laboratorios, le pedimos estudios de imagen, porque como comenté al principio, nuestra especialidad también es de ver la forma y la morfología renal. Y a la hora de visualizar eso, nos da una idea de lo que pueda estar sucediendo en ese momento. Entonces, a la hora de evaluar nosotros a ese paciente, le podemos decir, ¿sabes qué? Su función renal se está deteriorando, está avanzada, puede todavía recibir un tratamiento médico conservador a base de dieta, ejercicio, medicamento, o ya irnos a una situación un poquito más avanzada, que es una terapia dialítica en algún punto. O simplemente el paciente, bueno, llegar a la consulta, sabes que yo sí padezco diabetes, padezco hipertensión, llevo tanto tiempo con la enfermedad y solamente deseo hacerme un check-up, un estudio de rutina para saber en qué condición. Y nos ha tocado también que le podemos decir al paciente, sabes que estás en muy buenas condiciones, si padeces la enfermedad, eres diabético, eres hipertenso, pero todavía las enfermedades no han afectado grandemente al órgano, por ejemplo. No hay datos de que tengas insuficiencia renal y bueno, eso es una situación muy, muy buena también para el paciente porque hay pacientes diabéticos, hipertensos que tienen muy buena calidad de vida, están completamente controlados, se cuidan muy bien y no necesariamente tienen complicaciones como insuficiencia renal o algún otro problema. Entonces, sí vivir con diabetes y con hipertensión pues no significa padecer de enfermedad renal, pero sí deberemos tener un cierto control de la enfermedad. Sí, por supuesto, que de hecho efectivamente no solamente por ponerte una enfermedad como estas o estar ante este panorama es igual a voy a tener un daño, ¿verdad? Todo tiene que ver con hábitos, todo tiene que ver con el control y precisamente con la prevención, que es de lo que queremos hablar en este espacio, de que tengan esa cultura de la prevención.
un paciente que ya tiene de por sí este tipo de afecciones, como ya decíamos, hipertensión, diabetes, o un paciente que está con un daño renal, Ujú. ¿qué lo perjudica? ¿Qué hábitos, qué temas potencializan la destrucción o el deterioro del órgano? En un paciente diabético, preferentemente, pues es la alimentación, Ok. la dieta. Salirnos del hábito del control de la glucosa, ¿sí? Consumir muchos carbohidratos, no hacer ejercicio, que realmente nuestro incremento o nuestro sedentarismo aumente o sea muy prolongado. Evidentemente que no tome los fármacos adecuados para su enfermedad, porque eso es muy importante. Un paciente puede tener 10, 15 o 20 años con su diabetes, por ejemplo, y a lo largo de ese tiempo el tratamiento debió de ir cambiando, debe de ir cambiando en sí, principalmente para evitar complicaciones. El paciente hipertenso que no llevara un consumo adecuado de sal, que consumiera mucha sal en la dieta. Ahora tenemos la fortuna de que pues en los alimentos casi todo viene con los famosos sellos y pues ya tenemos la fortuna de elegir qué o no. Así es. Y en un paciente hipertenso que no llevar un control sería la situación. El tabaquismo, fumar, también afectaría en este contexto. Propiamente igual el sedentarismo afectaría mucho, y claro es de igual forma tener descontroles de la presión, que el paciente viva con presiones muy altas, que así se acostumbre, porque luego el paciente se acostumbra a que yo tengo cierto nivel de presión arterial y así me siento bien. Me dan un tratamiento o queremos yo controlarlo y les bajamos la presión, por así decirlo, a un Sí. nivel óptimo, me siento mal. Entonces, todos esos desajustes a mediano y a largo plazo van a tener alguna complicación en el contexto de la salud renal y evidentemente de la salud física cardiovascular. Claro, yo creo que es un común denominador que en todo ámbito de la medicina se necesita conservar un buen estado de Sí, salud físico, llevar una dieta balanceada, estar atento a cualquier alarma y ujú, no normalizar el hecho de sentirnos mal. exacto. Ir con especialistas, como ahorita lo estamos Ujú, mencionando, oye, si estás detectando una bandera sí, roja sobre algún cambio físico o funcional, pues acudir al especialista y pues valorarte, así es. descartar cualquier daño Ujú, y tener una vida saludable va a implicar siempre, repito, alimentación, así es, ejercicio. completamente. Ahora, ya adentrándonos a un Ujú, padecimiento que creo que es muy común, usted me dirá si es común, pero cada vez lo escucho yo más, el tema de la hemodiálisis. sí, Resulta que ya hay un daño severo o crónico en así en es. el riñón y necesito recibir hemodiálisis. Es un Ujú, tema de impacto para la familia, bastante. para la economía del Así es. paciente Ujú, y bueno, la funcionalidad obviamente y su independencia. Aquí también. platíqueme a qué panorama se enfrenta el paciente. Es un panorama bastante amplio, que la hemodiálisis es una terapia de sustitución de la función renal, que de hecho es la modalidad en la que se habla. Yo sustituyo la función del órgano. Ujú, Si ese paciente que viene con nosotros a recibir cierta atención ya llega en un estadio avanzado o en una enfermedad en donde nosotros ya médicamente no podemos salvar ese riñón o recuperar esa función renal, y que llega hinchado, con problemas en los laboratorios, que sube el potasio, sube urea, sube creatinina, tenemos descontroles hipertensivos severos, el paciente puede dejar de orinar o llegarnos sin orinar a una sala de urgencias o a la consulta misma. Tenemos que a veces usar ya ese tipo de tratamientos que son invasivos, que ujú. es colocar un catéter para hemodiálisis, en donde esa modalidad es la que nos va a ayudar o va a ayudar al paciente a través de un filtro, que sería un filtro sintético o extracorpóreo, que va a sustituir lo que hacen los riñones, a eliminarle toxinas, eliminarle sodio, eliminarle agua, compensarlo de alguna manera, y donde la terapia de hemodiálisis bien llevada, aunque a veces sea una situación de urgencia o emergencia, puede salvar la vida de un paciente. Afortunadamente nosotros en el hospital tenemos el acceso oportuno, las instalaciones, las máquinas para poder hacer y llevar a un tratamiento en donde evidentemente si de inicio el paciente se sorprende, dices no quiero, Sí. ¿verdad?
Es una situación que aunque no querramos decir al paciente, ¿sabes qué? Necesitamos usar un tratamiento externo, extracorpóreo, para poderte ayudar. Y sí, al principio es un choque emocional, primeramente, creo Claro, yo, eso es lo importante. Y la pregunta que me hacen muy frecuentemente es, ¿y cuánto tiempo? así es. ¿Cuánto tiempo voy a estar? ¿Cuántas veces voy a estar en la hemodiálisis? A veces podemos verlo o valorarlo dependiendo la gravedad del paciente. Ujú. Puede que sea diario, cada 2 o 3 días, dependiendo la situación, pero mucho, mucho va a depender de esa gravedad con la que llega el paciente. Ya después hablamos de la parte del tiempo, bueno, cuántas sesiones le dejo yo a ese paciente, explicarle cómo funciona la terapia de hemodiálisis, dónde tengo que colocar un catéter. Y bueno, cuando el paciente ya pasa ese brinco de agudez, de la gravedad, ya él empieza a entender la enfermedad, ya ve y sabe a veces cómo funcionan incluso los aparatos. No, Ujú. doctor, yo tengo ya tanto de... Entonces se llega hasta ese punto también en que el paciente mismo ya Se educa. se educa Ujú. precisamente a la hora de mantener un tratamiento, pero pues sí, la primera opción es explicarle el por qué, cómo es la terapia. Preguntan, ¿duele? Ajá. Siempre me hacen la pregunta, ¿y duele la hemodiálisis? Pues no, o sea, no tiene, es indolora en ese sentido a la hora de hacer un procedimiento. Sí, a la hora de colocar un acceso vascular, normalmente pues hacemos todas las medidas para que el paciente esté Cómodo. tranquilo, cómodo en un ambiente donde no sienta estrés y bueno, él pueda recibir su tratamiento adecuado y bueno, ya después él mismo se adapta y se da cuenta de que las cosas están saliendo, incluso la familia. Ujú. La familia ve, sí tengo mejoría, me estoy sintiendo bien, ya mi paciente no está como al principio y empiezan a tolerar bastante bien eso y les ayuda afortunadamente. Ujú. Ok, Así es. ¿y hay reversa con el tema de la hemodiálisis? Sí, sí puede haber una reversión. Hay condiciones de enfermedad renal que nosotros llamamos enfermedad renal aguda, donde algo o una entidad o enfermedad dañó al órgano de forma transitoria. Ujú. Yo requiero poner un tratamiento sustitutivo, un par de sesiones de hemodiálisis y a la postre, si el paciente mejora, sí puede quitarse el tratamiento dialítico y bueno, ya no depender de él. Hay otras cosas o otras formas en que es crónico, Ujú. que es irreversible, pero va a depender del caso y sí pudiera haber cierta reversión. Si pudiéramos quitarle sesiones o incluso, si ha sucedido, que se pueda quitar el tratamiento por una condición dependiendo cuál es la causa. Ujú. Claro, pues la intención es que Así el es. paciente recupere en la mayor, Ujú. en la medida de En la lo medida de lo posible, posible. Ujú. su estado de Así salud, es. que aunque Ujú. no va a ser igual que el original, Ujú. que Completamente. obviamente tenga las opciones Sí, para sentirse bien y así para es. llevar una óptima calidad de vida. Así es. Ujú. Bien, doctor, sobre precisamente de este padecimiento de la hemodiálisis o algunos otros que conlleve la nefrología, Ujú. ¿alguna recomendación para el cuidado previo? Ya hablamos de ejercicio, ya hablamos de alimentación, pero ¿hay algo que se nos esté pasando? Normalmente va a ser toda la prevención primaria. La Ok. prevención primaria nos va a limitar mucho el avance de estas enfermedades. El que por padecer una enfermedad como diabetes, hipertensión, yo lleve un control regular, Ujú. ¿sí? El cambio de hábitos, estilo de vida, eso va a ser muy importante. El componente genético, pues no lo podemos quitar. La edad no la podemos controlar, es un factor no modificable. Sí. Entonces eso sí va a alentar un poquito en algunas ocasiones la progresión de un daño renal, Ujú. ¿sí? Pero en cierta medida son las medidas primarias de prevención del check-up, que a veces no se tiene esa prevención. Bueno, Sí. aunque no me sienta mal, me voy a hacer un chequeo. A veces no sabemos recibir la noticia, pues estás bien. ¿Verdad? Sí. Que a veces no tengo nada, no, pues estás bien, que eso es lo que deberíamos de nosotros decir, Acostumbrarnos. acostumbrarnos justamente, y a veces es lo que no tenemos esa costumbre, ¿verdad? ¿Sabes qué? Te hiciste un control, tus presiones, tu glucosa, tu función renal está bien, no tienes nada, te vemos en 6 meses, un año y solamente a control, ¿sí? Eso a veces. Eso era Ujú. lo que iba a preguntar, Sí. efectivamente, si es acostumbrarnos precisamente al Ujú. chequeo preventivo, Sí, sobre muy todo si importante. tenemos ya condiciones Sí, que pueden originar
Así ya es. por cosas que no podemos Ujú, cambiar, como enfermedades por antecedentes, ujú, la edad, etcétera, algunos otros riesgos preexistentes así es. que puedan motivar a un deterioro de este órgano. Y Ujú, bueno, pues precisamente lo que quería es escuchar de su voz que la prevención, la parte del monitoreo y el control va a ser esencial para el cuidado de la salud renal. va a ser lo más crucial y lo importante. A fin de cuentas, y si tenemos todos esos factores agregados, con mayor razón, nos sintamos o no bien o el paciente esté bien, la prevención siempre va a ser la clave de todo a la hora de que yo pueda todavía intentar salvar, Así es. mejorar esa atención en el paciente, no por el hecho, bueno, yo me tomo esto, ya me siento bien y ahí quedo, ¿no? Si se puede un poquito más, siempre va a ser mejor a veces. Pues Así doctor es. Guillermo, muchísimas gracias Hombre, por esta a información. usted. Espero que Ujú. todos aquellos que están en casa, que no necesariamente tengan un problema ya en el tema de Así salud es. renal, sino que tengan familiares, conocidos, que tengan esta, pues esta posibilidad de caer en caso de afección renal, sepa y comunique esta información. Así es. Es valiosa la prevención y bueno, no me queda más que Muchas agradecerle por gracias. compartirnos esto. Hombre, El doctor Guillermo Ulises Barrón Acosta se encuentra con nosotros en el área de consulta externa. Si usted desea visitarlo o se encuentra en una situación en la que esté comprometida su salud renal, por favor no dude en venir a visitarlo. Y a todos los que tengan la oportunidad, compartan, denle like, suban esta historia y esta información a través de los diferentes medios en que se difunde. Y recuerden en casita, doctor, hoy más que nunca, más seguro en en la la vena. VN. Muchas gracias.